nombre es Carolina Santana, yo dirijo el proyecto La Gran Pregunta y una que otra iniciativa que tiene que ver con el manejo de temas de asuntos públicos en diferentes plataformas mediáticas. Yo creo que lo más central de mi niñez fue mi hermana menor. Desde los pleitos de niñas con mi hermana, por los juguetes o la ropa o la atención de mami y papi, hasta la complicidad. Si yo te fuera como o sea, por ejemplo, me preguntaste por mi niñez y lo primero que pensé fue como mi hermana. Yo creo que en general fue una niñez feliz, una niñez muy creativa. Jugábamos con cajas de cartón, llegamos a pintar las cajas para hacer casas. Mi mamá una vez nos compró un bizcocho para cantarle cumpleaños a la muñeca y celebró el cumpleaños normal, como que fuera un cumpleaños de verdad. O sea, con mucha creatividad. Y también fue una niñez que no estuvo ausente de uno que otro traspiés, por decirlo de alguna manera. Cuando, por ejemplo, mi papá se enfermó, eso fue un momento en el que yo sentí, a pesar de ser niña, que yo tenía como un conflicto interno con el que no sabía cómo lidiar. Y así. Yo creo que sí, que fue una niñez bonita. Yo creo que tuve una niñez bonita. Así que por eso, gracias a mami y a papi. Yo creo que más que un momento que haya sido particularmente definitorio de mi niñez y de mi adolescencia, en quizás mi forma de ser o mis intereses, fue un poco como una forma de vida que era propia de la vida que llevaba mi mamá y de la vida que llevaba mi papá. Por ejemplo, mi papá, que siempre estuvo involucrado en temas que tenían que ver con asuntos públicos, con política, con asuntos gubernamentales, llevó una vida que yo observé con mucho cuidado y con mucha atención. Yo creo, y mis padres en eso están de acuerdo conmigo, que yo era una niña como muy despierta y sensible a lo que pasaba. Es decir, rara vez pasaba algo importante o significativo y yo no me la llevaba. Que quizás en ese aspecto mi hermana menor, que siempre ha tenido una actitud preciosa frente a la vida, que ha sabido como desconectarse de ciertas cosas y ser feliz, ha tenido como un outlook distinto al mío. Y te lo menciono porque, por ejemplo, ¿qué cosas yo noté de niña? Yo aprendí la lealtad viendo amigos que llegaban cuando mi papá estaba en alguna posición de toma de decisiones y que luego de que no estaba ya no llegaban más, o gente y grupos que mandaban canastas de Navidad cuando podía haber algún interés en mandarla y que la Navidad siguiente no mandaba nada. Aprendí también cómo se usa. Todo el mundo en algún punto está en una posición de poder frente a alguien. O sea, no tiene que ser un poder inmenso, no tiene que ser una cosa de la presidencia, de la república, y no tiene que ser ni siquiera necesariamente un tema de autoridad. Pero hasta en la posibilidad de decir que sí o que no frente a algo que alguien necesita o que quiere. Y aprendí viendo el manejo de mi mamá y mi papá con personas que trabajaban con ellos o con ese mismo tema de los asuntos públicos, que el poder no se usa, ni siquiera uno pequeñito, para la coerción entre personas libres. Y eso fue como dándome una visión política, y con política no digo partidaria, sino como de la cosa pública, como de la democracia del mundo, pero de la vida. O sea, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, yo estudié Derecho, y el derecho constitucional, que es como el híbrido entre derecho y política, para mí es también como una guía de vida. O sea, la dignidad de la persona por encima de todo, la libertad, básico. Para eso, o sea, para ser feliz hay que ser libre. Y yo creo como que haberme expuesto a todo eso marcó mucho la forma en la que yo veo temas personales y también temas profesionales. Yo creo que los medios me engañaron a estudiar Derecho. Yo creo que lo he comentado en alguna que otra ocasión. Y yo creo eso porque yo veía las grandes películas y las series de televisión de abogados
y veía, e incluso libros. Yo me acuerdo cuando leí Matar a un ruiseñor, que había unos grandes discursos, unos grandes pronunciamientos, un uso de la retórica muy limpio, muy bonito, etos, logos, patos bien manejados para defender causas que eran justas. Y yo veía eso y se me llenaban los ojos. Yo decía, yo quiero hacer eso. Y yo pensé que para hacer eso había que ser abogado. Claro, es una decisión que se toma a los 17, 18 años, quizás todavía sin suficiente conocimiento de ciertos temas necesarios para tomar esa decisión. Y al final me he dado cuenta, con el paso de los años, que el derecho era y es muy buena base para argumentar esas cosas, pero que lo que yo quería hacer no necesariamente tenía que hacerse dentro de las cuatro paredes de un tribunal. Y así, poquito a poco, evolucionando dentro de lo que me era natural y de lo que quizás me llevó a estudiar derecho, me he ido alejando de ese ejercicio. De ese ejercicio de derecho, no necesariamente de ese ejercicio comunicacional. Mira, por ejemplo, lo que dicen los números sobre la mujer en el ámbito laboral, y luego te contaré cómo yo he notado eso a través de mi carrera. Las mujeres somos mayoría en las aulas universitarias. Somos la abrumadora mayoría de los honores académicos. Somos la mayoría en los mandos medios. Mandos medios quiere decir no puestos directivos, sino gerencias medias. Y sin embargo, somos la minoría en los mandos directivos. ¿Por qué? Porque si la candidata natural es una mujer, porque es la que está la que tiene experiencia en el puesto inmediatamente inferior, y a la misma vez es la persona, es probablemente, o somos de manera definitiva, la mayoría de los honores universitarios, o sea que estamos bien calificadas, por no decir hasta mejor calificadas, porque hay ese techo de cristal, como se le llama. ¿Qué yo he notado? Que, por ejemplo, hay advertencias que se le hacen a la mujer en el ejercicio de ciertas profesiones que no se le hacen a los hombres. Un ten cuidado, un tú nunca sabes, que hay también presiones para la mujer que no hay para los hombres, que hay exigencias que no hay para los hombres. Y yo creo que con el paso del tiempo eso va a tener que ceder. Poco a poco la mujer que se empodera y que dice las cosas como las tiene que decir y que reclama a lo que tiene derecho, va a dejar de ser entendida como una persona malcriada y va a empezar a ser entendida como una persona que aboga por sus derechos y que plantea las cosas que se merece como mismo la plantearía un hombre, y que por eso no es una persona menos llevadera de lo que sería su contraparte masculina. Yo creo que si yo me fuese a definir en 3 palabras, yo me definiría como libre, introspectiva, y esta palabra no existe en español, pero se usa, creo que es un anglicanismo, resiliente. Cada miedo que se hizo realidad marcó un antes y un después en mi vida. Yo tengo la impresión de que cuando el miedo amenaza, tiene más poder que cuando se consuma, porque después de que pasa, al otro día sale el sol, al otro día uno se da cuenta que está vivo, y entonces lo que era un miedo se vuelve una liberación. Por ejemplo, eso aplica en todo, desde la enfermedad de papi que te la mencioné hace un ratito, hasta si alguien se ve apretado económicamente, hasta relaciones personales. O sea, cada vez que uno se complica la vida teniendo miedo, que es muy natural, lo único que te libra de ese miedo es que pase. Hay veces, por ejemplo, que yo siento que el miedo como amenaza, te llega esa idea, bueno, y si mañana te falta tal cosa, y yo ya estoy que le respondo, pero que pase, para que se me quite. O sea, yo vi una cosa en Instagram, un cuadrito que decía, tenía miedo de que faltara, no sé si era una persona o si una situación, tenía miedo de que faltara y faltó, un miedo menos. Yo creo que cada vez que eso pasa, la vida me cambia. Esa pregunta de cómo surge la gran pregunta es
difícil de contestar, porque para que se fraguara, para que se cocinara la gran pregunta, yo siento que pasaron muchas cosas en distintos momentos, tiempos, etapas y versiones de mí que se unieron quizás el día que la gran pregunta como tomó sentido. Entonces yo tendría que transportarme como a 15 momentos distintos de mi vida para decirte los distintos orígenes que se conectaron cuando empezó la gran pregunta. Lo que sí te puedo decir es que ahorita te mencionaba que yo me considero una persona introspectiva, o sea, una persona, yo pienso mucho, analizo mucho, ando filosofando en mi cabeza todo el tiempo, y las conexiones entre la razón y la ciencia, el método científico, la búsqueda de la verdad y también la relatividad de la forma en la que el ser humano vive, cómo quizás no hay una verdad absoluta, las emociones, lo imperfecto que es la persona o el ser humano. Los puntos de coincidencia en esas dos cosas que parecerían polos siempre ha sido algo que a mí me ha interesado, y yo he entendido que el diálogo es la única o una de las vías para hacer que esas dos cosas coexistan en un mismo discurso, tanto esa parte humana como esa parte técnica y científica. Y sobre eso hablaba hace poco como una trama de la narrativa, lo que en inglés se llama un plotline, tiene tanto que ver o parecería como una línea paralela a lo que pasa con el método científico, que es la forma en la que la ciencia busca la verdad. Y no sé, tejer esas dos cosas a través del diálogo me parecía interesante. Pero las 1000 cosas que pasaron en mi vida para llegar a ese punto son tantas, la verdad que no te podría decir, que sería injusto decirte una sola que llevó a eso, porque no fue una línea recta. ¿Qué yo podría decir a otras mujeres que quizás tienen la intención de emprender, pero tienen un poco de temor, o de empezar un proyecto y tienen un poquito de temor? Que lo mejor está del otro lado del miedo. No vale la pena perdérselo. Tú sabes, mi vida cambió para bien y significativamente no hace tanto. Quizás hace un año. Y ha cambiado para bien por nada, o sea, nada súbito, sino como nuevos hábitos, mayor conciencia, haberme quizás dedicado a un proyecto que me hace ilusión desde hace tiempo, comer más sano, más ejercicio, cosas básicas. Pero yo me di cuenta en este cambio que las grandes preguntas sobre vivir son muy simples. Literalmente, preguntarte frente a una decisión, ¿qué es lo bueno para mí? Por ejemplo, este proyecto, ¿lo hago o no lo hago? Si tú no sabes si hacerlo o no hacerlo, pregúntate, ¿este proyecto es bueno para mí? Y por lo general sabemos la respuesta. Podemos hacer un pro y con, una tablita con los pros y los contras, con las ventajas y las desventajas, pero en el fondo sabemos si es bueno. Si la respuesta es no, déjalo. Si la respuesta es sí, avanza. Y eso aplica para las relaciones personales, para los proyectos profesionales, para la forma de comer, para la forma de tomar decisión de si ir al gimnasio o no ir al gimnasio. Literalmente, esto es bueno para mí. Y otra cosa que quizás suena como una sencillez, pero que como a mí me ha hecho tanto bien, no quiero dejar de mencionar, porque a lo mejor a alguien más le funciona. Yo hago todo por 100 días. Si yo tengo temor o si yo tengo dudas de si lo puedo lograr, yo digo, tú sabes que yo voy a hacer eso por 100 días. Y la razón por la que elijo 100 días, por la que lo hago por 100 días, es porque cada día que pasa, yo sé que es 1%. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo el 1 de junio, el 25 de junio, yo sé que llevo el 25%, y eso como que me ayuda a seguir y no dejarlo. Lo digo porque la vida es los hábitos que uno vaya desarrollando. Y en 3 meses, que serían 90 días, se consolida un hábito. Así que si hay algo que quieres lograr, ponte una meta sencilla, empiézala por 100 días y después creo que vas a sentir que ya es un hábito y que ya no te cuesta como te costaba antes.